Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión el tema es Voltaire. Vamos a ver quién fue este personaje de la historia. Él fue uno de los que impulsó la Revolución Francesa. Vamos a ver que él desde una edad temprana gustaba de ridiculizar a los aristócratas y a los funcionarios. Pues mencionar que no eran competentes, que realmente no hacían las cosas como deberían, y por lo mismo fue perseguido y encarcelado y fue desterrado a Inglaterra. Él defendió la existencia de Dios y deduce que Dios realmente sí existe porque en el universo y en el mundo existe una determinada armonía, principalmente en la naturaleza, y que además nuestra conciencia era gran prueba de ello. Pero a pesar de que Dios, para Voltaire, sí tenía una relevancia como una figura de creación o de orden, él no intervenía en los asuntos del mundo, él no intervenía en absolutamente nada. Caso contrario a lo que piensan muchas religiones, de que Dios sí tiene una injerencia directa en lo que ocurre en el mundo. Él incluso en su época luchó contra el fanatismo religioso. Y veamos que sí, está muy bien el hecho de que se ataque a esta postura radical de las religiones, porque han creado tanta muerte, tanta destrucción, y no tanto la religión por sí misma, sino la gente que en su afán de defender a su religión o de imponerla, cometen una serie de improperios. ¿Recuerdan lo que nos decía Vico en un video anterior? De que no consideraba como tal los personajes o los sucesos de la historia, y que decía que todos conformábamos una historia humana. Para Voltaire eso no existe, porque cada cultura tiene su propia mentalidad, tiene sus propios prejuicios, costumbres, etc. Entonces no podemos hablar de esa evolución homogénea de la sociedad, lo cual es muy acertado. Veamos el caso de México. México es un país muy diverso, así como tenemos grandes ciudades, tenemos pueblos y lugares en donde existen personas que han vivido de forma tradicional desde hace mucho tiempo. Y veamos en otras partes del mundo. Ocurre exactamente lo mismo, como en un lugar de la India, en donde existe una isla en la cual viven personas que jamás han tenido contacto con ninguna otra persona fuera de esa isla. Entonces sí, en esto tiene mucha razón Voltaire, no podemos hablar de una historia humana. Voltaire decía otra cosa muy interesante, que si bien el gobierno tenía muchas deficiencias, porque incluso él se burlaba de los gobernantes y de los aristócratas, defendía que el gobierno era algo que tenía que existir. Porque ¿cuál es la alternativa de que no existe un gobierno? Forzosamente tenía que existir, pero este gobierno solo tenía que limitarse a defender los derechos naturales. Bien, eso sería todo por el momento. Espero este tema haya sido de su agrado. Nos vemos en la próxima. Saludos.